Hoy hablaremos de intoxicación por litio. Será una completa revisión de este importantísimo tema para la toxicología. Vemos que el litio es un ion metálico del grupo 1A de la tabla periódica, al igual que el sodio y el potasio. Pertenece al grupo de los metales alcalinos, es el más liviano de ellos. Se desconoce su función fisiológica, pero se ha encontrado que incrementa la permeabilidad celular y actúa sobre los neurotransmisores, favoreciendo la estabilidad del estado anímico. Se encuentra en una concentración de 10 a 40 microgramos por litro. Se atribuye el descubrimiento del litio a Afwerson en Suecia en 1817. Pero es en 1949 cuando se descubren sus propiedades antimaníacas y se generaliza su uso por la psiquiatría. Debido a su estrecho margen terapéutico de 0.8 a 1.2 miliequivalentes por litro, pueden producirse situaciones de sobredosificación o intoxicación terapéutica con mucha facilidad. Viene en presentación de tabletas y comprimidos de 300 miligramos. La única utilización del litio es por vía oral. No se afecta cuando se absorbe con alimentos. Su absorción se realiza en la mucosa digestiva como iones libres y esta se completa en 8 horas. Su biodisponibilidad es del 100%. Alcanza su pico de concentración entre 1 hora a 4 horas, atribuyéndosele la aparición de ciertos efectos secundarios como náuseas, irritación gastrointestinal, tenesmo rectal y temblor. El litio se difunde generalmente lento a través de las membranas celulares, no se une a las proteínas plasmáticas. El pasaje a la barrera hematoencefálica es lento y por difusión pasiva. La vida media inicial es de 6 a 12 horas. De ahí en adelante, a medida que el compartimiento tisular libera el fármaco en él almacenado, la vida media se puede prolongar a 24 horas en el adulto y 36 horas en el anciano aproximadamente. Por otra parte, la distribución a nivel de los diferentes tejidos es desigual. Así, la concentración alcanzada en el líquido cefalorraquídeo es del 50% de la plasmática. Atraviesa libremente la placenta. En cuanto a la eliminación, se realiza en dos fases. Una inicial cuya duración va entre 6 a 12 horas y esta representa el 30 al 60%, y una lenta que demora entre 10 y 14 días. El litio pasa a la leche materna entre un 30 y un 100%. El volumen de distribución es aproximadamente de 0.7 a 1 litros por kilogramo. La eliminación del litio en el sudor es mayor que la de sodio. Por tanto, en condiciones donde se tenga una intensa sudoración, la concentración de litio puede descender a nivel sanguíneo. A diferencia de la mayoría de los psicofármacos, este litio no representa metabolitos activos, como por ejemplo el metabolito activo del acetaminofén. La eliminación del litio es renal en el 95% de los casos. El 5% restante se va a eliminar por la saliva, las heces y el sudor. Vemos que en el túbulo proximal se reabsorbe alrededor del 80% del litio filtrado contra corriente de concentración como el sodio, y la reabsorción aumenta en forma notoria en los estados de hiponatremia. Sin embargo, cuando se interrumpe un tratamiento, el litio se elimina de forma rápida. Los niveles plasmáticos caen en las primeras 12 a 24 horas. También sabemos que un aumento en la carga de sodio incrementa la eliminación del litio. Por eso, cuando tenemos toxicidad por litio, las primeras medidas terapéuticas van a consistir en administrar soluciones salinas por vía parenteral, ya que al aumentar las concentraciones de sodio va a aumentar la eliminación de litio. Hay que tener en cuenta los factores más importantes para que predisponen a intoxicaciones, como son las infecciones, deshidratación, insuficiencia renal, los AINES, los IECA y los diuréticos. Se pueden distinguir tres formas de intoxicación: la sobredosis terapéutica, que es la más frecuente, la intoxicación voluntaria de un paciente que esté tratado con litio, y la intoxicación voluntaria en ausencia de tratamiento con litio. Por otra parte, hablando de la dosis tóxica, vemos que los niveles de litio están comprendidos entre 0.8 y 1.25 miliequivalentes por litro. Este estrecho margen hace que la toxicidad sea muy frecuente. La dosis mínima es de 400 miligramos al día o dosis máxima de 1800 miligramos al día. Deben evitarse niveles mayores a 2 miliequivalentes por litro. Hablando de su mecanismo de acción, aún no está totalmente claro. Sin embargo, desde el punto de vista de toxicidad del litio, se comporta como un catión que compite con el sodio y el potasio en el corazón y en el riñón. De esta manera podemos agrupar
los mecanismos de acción en los siguientes: efectos sobre el ritmo circadiano. Los distintos ritmos circadianos, sueño, vigilia, temperatura corporal, secreción de cortisol, se encuentran alterados en los trastornos afectivos. Por ejemplo, en la manía siguen un patrón anárquico, es decir, un patrón desordenado. Entonces, el litio va a lentificar el ciclo sueño-vigilia en sujetos sanos, por lo que se cree que esta acción sobre estos ritmos podría ser en parte responsable de su eficacia clínica. En cuanto a sus efectos sobre la neurotransmisión, actúa sobre el sistema colinérgico, que según algunos autores existe un incremento en la concentración y en la síntesis de acetilcolina en el cerebro. Actúa en el sistema catecolinérgico, disminuyendo la concentración, almacenamiento y liberación de dopamina y noradrenalina en el sistema nervioso central. Y actúa sobre el sistema serotoninérgico. Inicialmente va a producir aumento en la captación de triptófano en la sinapsis, luego aumenta la síntesis de serotonina. Algunos autores sugieren que existe una relación entre el efecto antiagresivo del litio y los niveles incrementados de serotonina. En cuanto a los efectos neuroendocrinos, el litio disminuye los niveles de testosterona. Este efecto se relaciona con su acción antiagresiva. En cuanto a sus efectos posinápticos, vemos que el litio inhibe la adenilciclasa, noradrenalina sensible. Ello disminuye la síntesis de AMP cíclico, que es el segundo mensajero, alterando así la cadena de neurotransmisión, disminuyendo la formación del inositol libre, el cual es necesario para continuar este ciclo. Por otra parte, las manifestaciones clínicas de la intoxicación por litio varían según los niveles séricos del fármaco, las enfermedades de base que tenga el paciente, la ingesta de otros agentes simultáneamente, el estado de hidratación y la cronicidad de la sobredosis. Podemos distinguir en intoxicación aguda. Aquellos casos leves van a aparecer letargia, fatiga, alteraciones de la memoria y de temblor fino. En los casos moderados va a aparecer confusión, agitación, delirium, hiperreflexia, hipertensión arterial, bradicardia, coma, nixtamus, ataxia, fasciculaciones musculares, síndromes extrapiramidales, coreoatetosis y temblores bruscos. En los pacientes que tengan intoxicación aguda grave va a presentarse bradicardia, hipotensión arterial, convulsiones, coma, hipertermia y la muerte. Los pacientes con intoxicación crónica, ellos van a tener una disminución gradual del índice de filtración glomerular y un defecto en la capacidad de concentración del riñón resistente a la vasopresina. Estas alteraciones van a producir deshidratación y agravan la intoxicación. A nivel cardíaco, en el electrocardiograma se puede encontrar aplanamiento de las ondas T, prolongación del QT y ondas U, cambios típicos de la hipocalemia. Otros síntomas que pueden presentarse son náuseas, vómitos, diarrea, visión borrosa, nixtamus, sequedad de la boca. Y hay que tener en cuenta que los pacientes en tratamiento crónico y sobredosis son los que más tienen riesgo de complicaciones. En la intoxicación crónica vemos que hay que conocer el síndrome de Silent, la cual agrupa un conjunto de complicaciones neurológicas que persisten más allá de 2 meses después del tratamiento con litio. Se presenta un deterioro cognitivo, neuropatía periférica, sensomotriz y una difusión cerebelosa. Va a durar 2 meses después de haber cesado el tratamiento con litio y el tratamiento será sintomático. Entonces, para aclarar los síntomas es mejor aprendérselos según el nivel plasmático. Tiene una intoxicación por litio leve, va a tener los niveles mayor de 1.5 miliequivalentes por litro, va a presentar los siguientes síntomas neurológicos. Si tiene una intoxicación moderada, va a presentar los niveles plasmáticos entre 1.5 a 2.5 y van a tener los siguientes síntomas. Y si tiene una intoxicación grave, mayor de 2.5 miliequivalentes por litro, va a tener los siguientes síntomas neurológicos. Entonces, esto es para llevar a casa. Hay que conocer además los efectos adversos que produce el litio. Tenemos renales, que puede producir atrofia glomerular y fibrosis intersticial, que estas se revierten al suspender el litio. También va a producir poliuria, que puede estar acompañada de nicturia, inhibe la acción de la hormona antidiurética. Los cardiovasculares, que son alrededor del 15% de los pacientes, producen taquicardia sinusal, bradicardia, bloqueos auriculoventriculares, extracístoles ventriculares y la temida fibrilación ventricular. En cuanto a la tiroides, vemos que la incidencia de los efectos adversos es entre el 5 y el 15% y el mecanismo subyacente es la disminución de la liberación de hormona tiroidea. Se produce un hipotiroidismo subclínico.
En cuanto a los efectos neurológicos, el efecto secundario característico es el temblor fino en las manos. También se va a producir un aumento de peso, ya que el litio produce un aumento en el apetito y la ingesta alimentaria, en especial de carbohidratos, por causas que aún se desconocen. También produce una modificación del metabolismo de los carbohidratos que provocan una curva de la tolerancia a la glucosa de tipo diabético. En cuanto a los dermatológicos, se han observado reactivaciones de procesos de psoriasis. Los gastrointestinales ya los hemos mencionado: náuseas, vómitos, deposiciones blandas, dolor abdominal ocurren en la primera semana. Y en cuanto al metabolismo mineral, vemos que el litio puede reemplazar al sodio en algunos mecanismos de transporte activo, pero es extraído del interior de las células con menos eficacia que el sodio. Como todo fármaco, vemos que tiene implicaciones en la gestación. En el primer trimestre del embarazo se asocia mayor incidencia de anomalías cardiovasculares, en especial la malformación de Einstein. Sabemos que tendrán malformaciones cardiovasculares el 4 al 12% de las pacientes tratadas con litio, y del 2 al 4% en los pacientes no tratados con litio no van a tener malformaciones cardiovasculares, por lo cual se recomienda suspender el litio en el primer trimestre del embarazo, y cuando ya se acerque el parto también se recomienda suspenderlo para evitar en lo más mínimo efectos sobre el recién nacido. Hay que guardar para la casa también las interacciones medicamentosas. Tenemos fármacos que aumentan la litemia por interferencia a nivel tubular. Tenemos los diuréticos, ya sean la tiazida, la espironolactona, los antibióticos como metronidazol, tetraciclina, los IECA y los ARA2. Los que aumentan la litemia por alteraciones vasculares, tenemos los AINES. Los fármacos que disminuyen la litemia por interferencia a nivel tubular, tenemos los diuréticos como la acetazolamida, los diuréticos osmóticos como el manitol, tenemos las metilxantinas, y la cafeína tiene un efecto débil en la disminución de la litemia. Todo paciente que sea formulado con litio debe solicitarse los siguientes paraclínicos: hemograma, función renal que incluye creatinina, urea, ionograma polar de función tiroidea, electrocardiograma, test de embarazo al inicio, glicemia y cuerpos cetónicos, y pruebas de la sed si se sospecha diabetes insípida. Este siguiente cuadro es importante para el seguimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Al primer mes vamos a hacer litemia semanal. Hasta los 6 meses ya vamos a hacer litemia mensual. Cada 6 meses hay que hacer hemograma, bioquímica general, creatinina, litemia y análisis de orina, y al año vamos a hacer de nuevo las hormonas tiroideas. En cuanto al diagnóstico, vemos que el diagnóstico es clínico. Hay que sospecharlo clínicamente según la historia que nos narra el paciente. Importante realizar un electrocardiograma y medir los niveles plasmáticos de litio. Hay que recordar que hay que tener en cuenta las indicaciones del litio, en la cual se usa para prevención de recaída del trastorno bipolar, como potenciador antidepresivo en caso de resistencia, también en ciclotimia, trastorno esquizoafectivo y trastorno esquizofreniforme. Hablando del tratamiento, es necesario suspender inmediatamente el litio y los medicamentos que favorezcan su acumulación. Solo en los casos de intoxicación aguda, menos de una hora, hay indicación de lavado gástrico, irrigación gastrointestinal total con polietilenglicol. Vamos a usar una dosis de 1 a 2 sobres diluidos en 1.5 a 2 litros de agua, y se administra un vaso de la preparación cada 10 minutos hasta que las heces sean claras. Aquí tenemos el nombre comercial Nuliteli. No usamos carbón activado, no tiene utilidad. Pasando a hablar del tratamiento específico, vemos que debemos asegurar la vía aérea y evitar en la secuencia de intubación medicamentos que contribuyen a disminuir el umbral convulsivo. Debemos hacerle manejo con cristaloides isotónicos, idealmente lactato de Ringer. El lavado gástrico solo está indicado en casos agudos y este no tiene utilidad en intoxicaciones crónicas. Las convulsiones pueden controlarse con anticonvulsivantes. Si la función renal es normal, la excreción se puede acelerar con diuresis osmótica y bicarbonato de sodio. En cuanto a la hemodiálisis, vemos que esta va a disminuir 1 miliequivalente por litro de litio por cada 4 horas de tratamiento, y está indicada en las siguientes situaciones: cualquier paciente con niveles de litio mayores de 6, tratamiento crónico con litio y valores mayores de 4 miliequivalentes por litro,
Pacientes que tengan entre 2.5 o 4 mil-equivalentes por litro con síntomas neurológicos, insuficiencia renal, inestabilidad hemodinámica, y pacientes con un deterioro clínico progresivo con niveles incluso inferiores a 2.5 mil-equivalentes por litro. En cuanto a los criterios de remisión, vemos que todo paciente intoxicado por litio debe ser remitido a un especialista en toxicología clínica y un especialista en psiquiatría. Y hablando de los criterios de unidad de cuidados intensivos, los pacientes que tengan signos de neurotoxicidad como convulsiones, alteración del sensorio que no respondan al manejo inicial, tienen indicaciones para hemodiálisis. También los pacientes que tengan síntomas moderados o graves de intoxicación y signos de cardiotoxicidad como hipotensión, taquicardia, bloqueos auriculoventriculares, hipertonía e hipertermia deben recibir manejo en la unidad de cuidados especiales. Hemos llegado hasta el final de esta masterclass. Si llegaste acá hasta el final, deja un comentario con tu correo Gmail y te enviaré la biblioteca médica personal mía con 60 GB de libros. Ahora pasemos a la pregunta. Paciente con cuadro clínico de deterioro del estado de conciencia, en estupor, con antecedentes de trastornos bipolares, manejo con litio hace un año, con una litemia de 1.4 mil-equivalentes por litro y una creatinina de 3. ¿Cuál es el manejo de elección? La respuesta correcta es hemodiálisis. Vemos que este paciente está clínicamente muy deteriorado y aunque tenga una litemia de 1.4, se favorece de hemodiálisis.